Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, la noche en que nos despediremos de ustedes, Miguel y yo, hasta el próximo mes, Dios mediante, en que estaremos nuevamente aquí en la República de Colombia. En esta noche no tengo todavía el tema, pero espero que Dios pues nos permita en esta noche una plática alrededor de su palabra para ver el tiempo en que vivimos y ver cómo tenemos que hacer para estar preparados para nuestra transformación. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 1, vamos a colocar Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 18. Dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o sea, las llaves de la muerte y del infierno. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El Hijo del Hombre, en medio de su iglesia, en el día del Señor. Aquí encontramos que en el día del Señor, Juan fue transportado a ese día, al día del Señor, o sea que Juan pasó a través de la cortina del tiempo
y del primer siglo en el cual él vivía, el primer siglo del quinto milenio y primer siglo de estos 20 siglos que han transcurrido. En el primer siglo, Juan estaba viviendo por el año 90 al 95 y fue transportado a este tiempo final en el cual nosotros vivimos. Y él escuchó una gran voz como de trompeta hablando en el día del Señor, o sea, en el séptimo milenio, que decía: yo soy el Alfa y Omega, yo soy el primero y el último. Ahora podemos ver aquí que Juan el apóstol recibió esta revelación divina en símbolos, y para eso, en esta parte del Apocalipsis, él tuvo que ser transportado al día del Señor, o sea, al séptimo milenio, para ver estas cosas colocadas para él en forma simbólica, las cuales luego se materializarían en medio de la iglesia gentil del Señor Jesucristo. Ahora aquí Juan escuchó la voz de Cristo como una gran voz de trompeta en el día del Señor. Esa gran voz de trompeta es el mensaje de Jesucristo para el día postrero, el mensaje final, la trompeta final, que es el mensaje del Evangelio del reino, pues el mensaje final de Cristo, el mensaje final de Dios, es el mensaje de la séptima dispensación, es la última dispensación, y su mensaje es el Evangelio del reino para la dispensación del reino. Y esa dispensación corresponde al séptimo milenio, al día del Señor. El día del Señor es el séptimo milenio, así como para los hebreos y también para los adventistas y para otras personas como los testigos de Jehová, de seguro, y otras personas más, otros grupos religiosos. El día del Señor para ellos es el sábado. En términos proféticos, un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y Dios estuvo reflejando en el día sábado, allá en medio del pueblo hebreo, lo que sería el séptimo milenio, pues un día delante del Señor es como 1000 años para nosotros. Así es que, tipo y figura, el día sábado representó el séptimo milenio. El día sábado representó el milenio de descanso que habrá para toda la tierra, en donde Jesucristo establecerá su glorioso reino milenial y se sentará sobre el trono de David como hijo del hombre e hijo de David, y reinará por 1000 años en medio del pueblo hebreo y sobre el pueblo hebreo y sobre todas
las naciones. Ahí estarán con Jesucristo sus escogidos de entre la iglesia gentil, los cuales son colocados en ese reino en la posición más alta, que es la posición de reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Ahora, allí también estarán 144,000 hebreos que en el día postrero serán llamados y juntados con el mensaje del Evangelio del Reino, que es el mensaje de la trompeta final o gran voz de trompeta, y ellos darán sus vidas durante la gran tribulación. Ellos creerán en Jesucristo en su segunda venida, primeramente como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, para sentarse en el trono de David y reinar por 1000 años y luego por toda la eternidad. Y también ellos creerán, porque lo entenderán, creerán en la primera venida de Cristo, y entonces entenderán que el pueblo hebreo rechazó a Cristo en su primera venida y pidió su muerte, y por mano de los gentiles del imperio romano crucificó a Cristo, y por esa causa ha sido responsable el pueblo hebreo como el que intelectualmente ocasionó, trajo la muerte, el asesinato de nuestro amado Señor Jesucristo, y luego el imperio romano es responsable de haber ejecutado el deseo del pueblo hebreo. Por lo tanto, ambos han sido hallados culpables de la muerte de Jesucristo, y no solamente de la muerte de Jesucristo, sino de los profetas que Dios ha enviado a la tierra. Encontramos que también mataron a los apóstoles de Jesucristo, excepto a Juan el apóstol, y no porque no trataron de matarlo, sino porque no pudieron matarlo. Lo echaron en una olla hirviendo de aceite y no se murió. Pues, aunque Dios había cumplido a Juan la promesa de que algunos de los que estaban allí con Jesús no verían la muerte hasta ver la venida del Hijo del Hombre en su reino con poder y gloria, 6 días después, San Lucas o Marcos dice, como 8 días después, o sea, 6 días después, o como 8 días, eso es de 6 a 8 días. Y después de él hablar esas palabras, llevó a Pedro, Jacobo y Juan, no a todos sus discípulos, porque esos que no verían muerte hasta ver la venida del Hijo del Hombre, no serían todos sus discípulos, porque todos sus discípulos representaban a toda la iglesia del Señor Jesucristo, pero él escogió de 12, escogió solamente 3, que eso es, ¿cuánto? Una cuarta parte de sus discípulos. Y además de los apóstoles, estaba un grupo grande también que seguía a Jesús. Miren ustedes, vamos a decir, de 120, que fueron los que nacieron de nuevo el día de Pentecostés, había tomado solamente a 3 personas, y ahora ya eso es un número más pequeño.
1% más pequeño, porque de todos los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, solamente 1% muy pequeño estaría vivo en el día del Señor, en el 7º milenio, para ver la venida del reino de Dios y ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino con poder y gran gloria. Y aquellos apóstoles que allí estaban vivos viendo o subiendo al monte de la transfiguración, ellos mientras iban subiendo, iban representando también a los escogidos, a la iglesia del Señor Jesucristo en cada edad. Cuando estaban en la parte abajo del monte y dieron su primer paso para subir al monte, estaban en la primera edad. Cuando continuaron, pasaron a la segunda edad, después a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, ahí a la séptima. O sea que pasaron por Asia Menor, por Europa, caminaron bastante, porque fueron 5 edades las que se cumplieron allá, y luego pasaron a Norteamérica, y de Norteamérica subieron un poquito más y pasaron a la América Latina y al Caribe. Todo está representado allí. Ahora, estando ya en la parte de la cumbre del monte, en la parte alta, allí fue donde Jesucristo se transfiguró delante de ellos. Allí fue donde Jesucristo fue visto con su rostro como el sol. San Lucas nos dice, y su rostro se hizo otro. Ahora, eso es lo que en el día postrero sucede, y eso es lo que los escogidos de Dios, al subir a la cima del monte de Sión, a la edad de la piedra angular, estarán viendo. Estarán viendo todo eso que fue representado en esos símbolos, porque todo eso es el simbolismo de lo que estará materializándose en el día postrero. Una persona podrá decir, yo cuando vea a Cristo en el día postrero, lo estaré viendo con su rostro como el sol. Pero si lo toma literalmente, estaré esperando ver el rostro de Cristo como una bola de fuego, como el sol. Pero ese es el simbolismo de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando los escogidos en el día postrero, en la cima del monte de la transfiguración actualizado, vean a Cristo en su reino, en el cumplimiento de su venida, lo estarán viendo como Rey de Reyes y Señor de Señores, como Hijo del Hombre e Hijo de David. Y lo estarán viendo también bajo el simbolismo del león de la tribu de Judá, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora esto no quiere decir que van a estar viendo un león o que van a estar viendo el sol, hablando en términos literales, sino el cumplimiento de lo que eso significa. Malaquías dijo en el capítulo 4, verso 2, a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. O sea, cuando ustedes ven el sol que nace, un nuevo día ha comenzado. Y cuando los escogidos de Dios en el día postrero estarán viendo
al sol de justicia manifestado en cuanto al cumplimiento de lo que eso significa, estarán viendo también y entendiendo que un nuevo día dispensacional ha comenzado, que el día de la dispensación del reino ha comenzado, que es el séptimo milenio. El séptimo milenio es el día postrero, el día de la dispensación del reino, el día de la venida del Señor, el día del Señor, el día en que Jesucristo habla a su iglesia con la gran voz de trompeta, o sea, con el mensaje del evangelio del reino, y le da a conocer a su iglesia todas estas cosas que deben suceder en el día postrero, en el día del Señor y en la dispensación del reino que entra en el día postrero. Le muestra a su iglesia todas estas cosas que deben suceder en el día del Señor, en el día postrero. Le muestra que la dispensación del reino debe comenzar en el día postrero, y le muestra el comienzo de esa dispensación en el día postrero. Le muestra que un nuevo día dispensacional ha nacido, y el sol, que es Cristo, en el día postrero comienza a resplandecer y comienza a iluminar a su iglesia con la revelación divina de las cosas que deben suceder en el día postrero. Comienza a abrirle las escrituras del día postrero, y los escogidos comienzan a entenderlas. Y dicen los escogidos: pero ahora sí que yo entiendo estas escrituras, y antes leía la Biblia y la leía y no sabía el significado de estas escrituras. Así es también cuando las personas están en el día en donde el sol está alumbrando lo que durante la noche no habían podido ver o entender, y tropezaban en algunas cosas porque todo estaba oscuro. Luego, cuando el sol sale, pues ya las ven y pueden identificar cada una de esas cosas. Ahora se requiere la luz del sol de justicia, la luz de Jesucristo, que fue vista en el monte de la transfiguración por Pedro, Jacobo y Juan, su rostro resplandeciendo como el sol. Y se requiere que lo que vio el profeta Malaquías y dijo: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. Vean, vio el sol de justicia naciendo. ¿Para cuándo? Para el día del Señor, el día postrero. Pues él dijo: he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estofa. Este es el día grande y terrible del Señor. Este es el día del Señor, el séptimo milenio. Ahora las personas no saben los juicios divinos que han de venir en este día postrero. No entienden cómo es que un Dios tan amoroso ha de derramar el juicio de la gran tribulación sobre la raza humana. Pero esto lo entenderán los escogidos en el día postrero, y han de entender que es que el Cordero de Dios, Jesucristo, el cual ha estado por 2000 años aproximadamente en el cielo, en el trono de intercesión, haciendo intercesión por cada uno de los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Cuando termina su labor allá en el cielo y ha entrado el último de los escogidos, que será el último de los escogidos de Dios, que estará en el grupo de la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Cuando entre el último, ya la obra de intercesión
habrá terminado. Porque cuando ya el último que tiene que ser limpio con la sangre de Cristo, el último que tiene, por el cual tiene Cristo que interceder, ha intercedido por ese último, pues ya no tiene motivo por el cual estar más allá en el trono de intercesión. Más bien le toca entonces salir del trono de intercesión y presentarse ante Dios para tomar de la mano de la mano derecha, o sea, de la diestra del que está sentado en el trono, tomar el título de propiedad del libro de la vida del Cordero, el libro de los 7 sellos, y abrir ese libro en el cielo y hacer el reclamo de todo lo que le redimió con su sangre preciosa. Y luego el lugar de intercesión en el cielo, el trono allá de intercesión, que es el trono del Padre, ya deja de ser un trono de intercesión, porque ya Cristo ha salido, el cual, como sumo sacerdote, estaba allí presente con su propia sangre, como se hacía en el tabernáculo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón, que el sumo sacerdote una vez al año entraba con la sangre de la expiación y la colocaba sobre el trono de intercesión, sobre el propiciatorio. Y ahora, cuando termina el tiempo de esa labor en el cielo, en la cual Cristo ha estado por unos 2000 años aproximadamente, desde que ascendió al cielo, Él ha estado allí con su propia sangre y como sumo sacerdote, haciendo intercesión por cada miembro de su iglesia, por cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Y cuando la persona en su edad ha sido llamada por medio de Cristo en Espíritu Santo, en cada edad ha estado llamando a sus hijos, y cuando han respondido al Evangelio, han creído en Cristo y se han arrepentido de sus pecados, y luego han nacido de nuevo del agua y del Espíritu, esa persona ha entrado al cuerpo místico de Cristo y ha sido sellada por el Espíritu Santo para vida eterna y con vida eterna. Dice San Pablo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, para el día postrero, ser transformados y está vivo, o si murió su cuerpo, ser resucitado en un cuerpo eterno y luego vivir eternamente, y así estar restaurado, o ser restaurado a la vida eterna, ser restaurado a todo lo que se perdió o perdió Adán allá en la caída en el huerto del Edén. Ahora encontramos que es para el día postrero que Jesucristo concluirá su obra como Cordero de Dios y como sumo sacerdote, y se convertirá en el león de la tribu de Judá y en el juez de toda la tierra. Y el trono del Padre se convertirá en un trono de juicio, y por consiguiente, al Dios mirar a la raza humana y ver sus pecados en los seres humanos, el juicio divino tiene que venir sobre esas personas. No hay escapatoria de ese juicio divino. La única forma de escapar de ese juicio divino es que la sangre del Cordero esté aplicada en la vida de cada persona, y la vida de esa sangre, que es el Espíritu Santo, esté en esa persona.
no hay otra forma. Así como allá en el tiempo de Moisés, allá en Egipto, Dios le dijo a Moisés que traería la muerte de todos los primogénitos, tanto de los egipcios como también de todo ser humano que vivía en Egipto, pero por cuanto Dios amaba al pueblo hebreo, siendo la descendencia de Abraham, y había hecho un pacto con Abraham, Dios le dijo a Moisés cómo escapar de ese juicio divino todos los primogénitos del pueblo hebreo. Porque siempre cuando Dios ha dicho que viene el juicio divino, siempre hay una forma de escapar de él. Pero algunas personas no lo entienden y perecen porque no conocieron lo que se tenía que conocer en ese tiempo. Ahora, Dios le dijo a Moisés: ustedes tomarán un cordero, cada familia, y si la familia es muy pequeña, entonces se unirá a otra familia, y con un cordero tendrán las dos familias. Porque el cordero tiene que ser tomado para ser sacrificado en la tarde del día 13, y ya cuando caiga el sol ya comienza el día 14, y ya para el día 14 todo tiene que estar preparado. O sea que no pueden comenzar a preparar el corderito a esa hora, ya de esa hora en adelante no pueden trabajar. El cordero tiene que ser sacrificado en la tarde. O sea que, vamos a decir, de las 12 o 12 y un minuto, ya tenían que tener el cordero ya en preparativos. De ahí en adelante tenía que ser muerto el cordero, podía ser a las 3 de la tarde, pero para poder tomar el cordero y sacrificarlo a las 3 de la tarde, ya desde por la mañana tenían que tener el cordero, y ya desde unos cuantos días antes tenían que tener ese cordero, y tenía que ser examinado de que no tuviera faltas, de que fuera un cordero perfecto, y por eso ellos tenían que con tiempo tener el cordero que iban a utilizar para la Pascua. Tenía que ser un cordero de los de ellos mismos, o sea que no iban a otra nación a comprar un cordero para luego sacrificarlo ellos, sino un cordero de los mismos corderos y de las mismas crianzas que ellos tenían. Perdón. Ahora en Levítico capítulo 23 nos dice, verso 4 en adelante: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. O sea, entre las 2 tardes, esto es, desde la tarde que comienza el día 13, al caer el sol, en el día 13, ya comienza el día 14, y luego el sol del día 14
cae en la tarde y comienza el día 15 en la tarde. O sea que tenían 24 horas de día de la Pascua, pero el cordero tenían que comérselo durante la noche de la Pascua. Dice, y en los 15 días, esa fue la Pascua, y en los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Esos 7 días se representan las 7 edades de la iglesia gentil, donde encontramos que hay la fiesta solemne de los panes sin levadura. Encontramos que el Cordero Pascual representa a Cristo. Ahora, miren cómo se cumple todo esto. Dice, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Aquí nos muestra lo que estaría cumpliéndose durante las 7 edades de la iglesia gentil. Luego, en cuanto a la Pascua y el Cordero Pascual, fue cumplido en la persona de Jesucristo. Encontramos que Cristo fue tomado preso el día 12 en la noche, fue juzgado durante la noche y luego fue presentado a Pilato durante la mañana, fue condenado y luego encontramos que fue también presentado a un rey, pero el rey lo devolvió a Pilato e hicieron ese rey y Pilato se hicieron amigos en ese día porque estaban enojados o peleados el uno con el otro. Ahora miren, a un Cristo siendo condenado hizo que 2 enemigos volvieran a ser amigos. Ahora ya Cristo, luego que a petición del pueblo hebreo fue sentenciado a la muerte, Pilato pues no quería matarlo, pero no se atrevía a negarse a la petición del pueblo hebreo, porque ellos dijeron, si tú sueltas a Jesús, te haces enemigo de César. ¿Por qué? Porque siendo que los discípulos de Jesús y todos sabían que Jesús era el rey de los judíos, haciéndose amigo de otro rey que no fuera el César, se estaba convirtiendo en enemigo del César, según los hebreos, y esa era la acusación que le iban a presentar al César si Pilato no crucificaba a Cristo y lo dejaba libre, y entonces tuvo temor. Pues los hebreos decían, cualquiera que se hace amigo de otro, o sea, de otro rey, se hace enemigo de César. O sea, si tú no, cualquiera que proclama otro rey y cosas así, eran las cosas que le decían a Pilato. Vamos a ver bien aquí, ya que hemos visto esto aquí de
de Pilato, fueron muchas las cosas que sucedieron en ese día. Vamos a ver capítulo 27 de San Mateo, verso 15 en adelante, dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador, Pilato era gobernador, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Hasta estos grandes líderes religiosos eran envidiosos. Por envidia, le tenían envidia a Jesús. Hay una escritura que dice, por ahí por Proverbios, dice que toda obra excelente despierta envidia. Ahora, dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Ahora miren, hay sueños donde las personas ven hasta el personaje que Dios está usando en ese tiempo, de lo que hablaba Miguel. Sueños en donde Dios le muestra la oportunidad que Dios le está dando a las personas para que reciban la palabra, el programa de Dios. Aquí la mujer de Pilato tuvo un sueño con Jesús y ella padeció mucho en ese sueño por causa de Jesús. O sea que ella en ese sueño fue presentada como una persona que no estaba preparada para ir al cielo, sino para ser condenada, y ella debió pedir misericordia, tanto en el sueño pedirle misericordia a Jesucristo, como después cuando despertó del sueño, ir donde Jesucristo y pedirle misericordia y perdón, y pedirle una oportunidad de vida eterna. Y ella misma con Pilato salir en defensa de nuestro amado Señor Jesucristo. O sea, la primera dama de la capital debió, junto al primer mandatario de la capital, el gobernador, ponerse en pie en favor de Jesucristo y no permitir ese abuso que el pueblo hebreo quería llevar en contra de Jesús. Pero ella no lo hizo, sino que solamente le mandó a decir al gobernador, a Pilato, que no tuviera nada que ver con ese justo. O sea que reconoció que era un hombre justo, Jesús. Pero parece que de ahí no pasó el asunto, y Pilato pues quiso seguir el consejo de ella, pero la presión política fue grande y él vio que podía perder su posición de gobernador y ser acusado de traidor delante del César por el pueblo hebreo, por los líderes religiosos, y cuidó más su posición política que su salvación. Ahora dice, sigue diciendo, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás, o sea que pidiese
que soltaran a Barrabás y que Jesús fuese crucificado. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Y miren, Barrabás era un hombre muy famoso, pero era un hombre muy famoso a causa de que era un revolucionario y había hecho muchas cosas en contra del imperio romano, y había también de seguro matado, pero el pueblo prefirió ese tipo de persona para que fuera suelto, puesto en libertad, y no a Jesús. Y de Jesús quiso la muerte en la cruz. Y respondiendo el gobernador les dijo: vamos a ver. Pilato les dijo: ¿qué pues? ¿Qué pues? ¿Qué pues haré con Jesús? Vamos a ver. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ahora hay otro lugar en donde nos dice que cuando Pilato trató de defender a Jesús para que no fuera crucificado, el pueblo gritó en contra de Pilato. Vamos a ver dónde se encuentra ese pasaje, en Marcos 15 o Lucas 23, ya que hemos tocado esto. Marcos 15, del verso 6 al 15, por aquí. Vamos a ver dónde está. Aquí dice que Barrabás había cometido homicidio en una revuelta. El verso 7, vamos a ver ahora bien: en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que él pidiese, que el pueblo pidiese, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces. Crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato,
queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Aquí no está. Vamos a ver en San Lucas 23, 16 al 25. Vamos a ver 23. Vamos a leer un poquito, no mucho. Verso 17 en adelante. 13 en adelante, vamos a leer ya. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: ¿me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo? Pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este, o sea, fuera con este hombre, fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Aquí tampoco está esta partecita que les había dicho. Debe estar en San Juan entonces. ¿En qué? Juan 19:12, ese era el último que nos faltaba. Juan 19:12. Juan 19:12, vamos a ver. Respondió Jesús. Vamos a ver entonces, verso 10, vamos a comenzar aquí. Verso 8 en adelante dice: cuando Pilato oyó decir esto, tenemos que comenzar un poquito antes. Entonces Pilato, verso 4, 19:4 en adelante dice: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo
Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la víspera de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo, la hora sexta es como las 12, Miguel. Las 12 era como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. No tenían más rey que un romano, cuando el verdadero rey de Israel estaba con ellos allí. Y prefirieron por rey a un romano y no al verdadero Mesías. Ahora Cristo en una ocasión dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibí. Pero otro vendrá en su propio nombre y a él recibiréis. Ese otro será el anticristo, el hombre de pecado, la bestia, al cual recibirán. Lo cual fue tipificado allí cuando el pueblo hebreo rechazó a Cristo y aceptó a César como su rey, al emperador romano del reino de los gentiles en su cuarta etapa, y al rey de los gentiles del reino o imperio de los gentiles en su cuarta etapa, pero en los pies de hierro y de barro cocido, el pueblo hebreo lo va a aceptar. Lo recibirá, dijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Y era un pacto con el pueblo hebreo y el pueblo hebreo con él, como dice el profeta Daniel. Pero luego a la mitad de ese tiempo, o a la mitad de la semana, romperá el pacto con los judíos, cuando se le quede con la plata, con el dinero. Entonces romperá el pacto, porque ya no va a necesitar nada de los judíos, porque se le habrá quedado con el dinero de los judíos. Bueno, ahora miren ustedes cómo a la hora sexta, como a las 12 del mediodía del día anterior a la Pascua, o sea, la víspera de la Pascua, casi a las 12 del mediodía, entonces Pilato ya ordenó la muerte de Jesucristo y fue llevado al monte Calvario, cargó su cruz
tuvo que ser ayudado por un hombre de Cirene, y ese hombre es un hombre muy bienaventurado, el cual lo hemos de conocer cuando estemos ya en el nuevo cuerpo. Y Jesús fue crucificado como al mediodía, como a las 12, y luego vinieron tinieblas sobre la tierra desde las 12. Desde las 12 nos dice que hubo tinieblas sobre la tierra. Dice San Mateo capítulo 27, verso 45 en adelante: y desde la hora sexta, desde las 12, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, o sea, hasta las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este, porque Elí y Elías pues es más o menos lo mismo. Algunos de los, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos de los cuerpos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, o sea, salieron después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora aquí podemos ver cómo hubo tinieblas sobre la tierra desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde fue entregado el Espíritu, Cristo murió, y así el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, fue sacrificado. El pueblo hebreo hacía esto, y de seguro desde las 12 en adelante, el pueblo hebreo estaba haciendo eso mismo con algunos corderitos. Y cuando murió el Cordero de Dios Jesucristo, estaba muriendo cuando todos los corderitos que lo representaban también estaban muriendo en ese día. Pero uno de ellos no iba a cubrir el pecado, lo iba a quitar. Y ya de ahí en adelante no se iban a necesitar más corderitos para morir, para cubrir el pecado de las personas. Esos corderitos que murieron, de seguro los veremos en el milenio y en la eternidad, porque representaron a nuestro amado Señor Jesucristo. Cualquier persona podía pensar: qué mala suerte ha tenido ese corderito, que lo han escogido para ser sacrificado. Pero ahora, a través de la Escritura, podemos decir: de entre todos los corderitos del pueblo hebreo, qué bienaventuranza tuvieron aquellos corderitos que fueron escogidos para ser sacrificados el día de la expiación, o el día de la víspera de la Pascua.
fueron bienaventurados esos corderitos. Muchos corderos vivieron en medio del pueblo hebreo, pero fueron muchos de ellos para hacer carne en algún restaurante o en alguna casa. Otros fueron para reproducirse, y las que eran hembras para también reproducirse y dar leche. Pero hubo algunos en medio del pueblo hebreo que nacieron para ser tipo y figura de nuestro amado Señor Jesucristo y morir en tipo y figura de la muerte del Señor Jesucristo. O sea que fueron unos corderitos mártires por el pecado y a causa del pecado del pueblo hebreo. Bueno, ellos tendrán un lugar en el programa divino. Ahora, viendo estas cosas, podemos ver que no hay coincidencias en la vida, y menos en la vida de los escogidos de Dios. Hemos visto cómo lo que parecía ser una tragedia para nuestro amado Señor Jesucristo y para su familia, la Virgen María y los hermanos de Jesús por medio de María, y para los seguidores de Jesucristo, encontramos que lo que parecía ser una tragedia para ellos era la bendición más grande del cielo que estaba siendo manifestada. Y más bien, la tragedia no era para Jesucristo y sus discípulos y su familia, sino para el diablo. Esta fue una tragedia grande para el diablo, que como hace una abeja con una persona que la pica, pierde ahí su aguijón, y después, no mucho tiempo después, se muere. Y el diablo colocó el aguijón de la muerte en Jesús y se quedó sin aguijón. Y solamente le queda al diablo en la actualidad poco tiempo. Dentro de poco tiempo será atado por 1000 años, y después de los 1000 años será desatado por un corto tiempo que no sabemos de cuántos días, meses o años será, no está especificado. Pero después de eso, de ser suelto, hará la misma cosa. Dice que engañará a las naciones que estarán viviendo en la tierra y a todos los que resucitaron, porque es el tiempo de la resurrección, y los engañará y los levantará en una revuelta para darle un golpe de estado a Cristo en su reino allá en la ciudad de Jerusalén. Rodeará la ciudad para dar ese golpe de estado, como lo hacen algunos en algunas naciones, pero dice que del cielo caerá fuego y azufre y los destruirá. O sea que eso es una destrucción atómica que le vendrá al diablo con todos esos ejércitos, y dice que será echado en el lago de fuego, y ya de ahí no será suelto más. Ahí entrará, se quedará ahí, y luego viene el juicio final, el trono, el juicio del trono blanco, y los que no sean hallados en el libro de la vida escritos serán echados al lago de fuego, y todos los que salgan culpables, que son representados en los cabritos de la mano izquierda, que estarán delante del rey y juez,
Jesucristo, serán condenados, como dice ahí en la parábola de San Mateo capítulo 25, y los de la derecha saldrán libres para entrar a la vida eterna. Esos que saldrán libres ahí no son los escogidos de Dios, no es la iglesia del Señor Jesucristo, pues la iglesia del Señor Jesucristo ya salió libre desde que recibió a Cristo como su Salvador, cada uno de ellos, y antes de la gran tribulación serán transformados y raptados los que están vivos, y los que murieron creyendo en Cristo y nacieron de nuevo serán resucitados en cuerpos eternos y ya estarán en vida eterna y estarán allí en el juicio final. Sí, pero ¿cómo? Jueces con Cristo. ¿O no sabéis que los santos juzgarán al mundo y aún a los ángeles? Dice el apóstol San Pablo. Ahora estaremos allí como los asistentes de Jesucristo, del gran juez de toda la tierra, y allí estaremos como jueces también, juzgando a las personas que vivieron en el tiempo que nosotros vivimos. O sea que la gente, la generación que vivió en el tiempo del primer ángel mensajero, serán juzgadas por Cristo y el ángel mensajero y el grupo de escogidos de esa edad. ¿Se han dado cuenta quiénes son los que van a juzgar a los de este tiempo final? Eso lo dejamos quietecito y más bien deseamos que toda persona a lo menos haga algo en favor de los escogidos de Dios de este tiempo final. Porque ya no pueden hacer nada en favor de los escogidos de las edades pasadas. Porque ya el tiempo de ellos terminó. En ese juicio final, los que han de salir mal dirán, pero cuando nosotros te vimos o con hambre o sin ropa o en la cárcel o enfermo y no te ayudamos? Él dirá, por cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis pequeñitos, señalando a su iglesia, a sus escogidos, tampoco lo hicisteis a mí. Malditos al fuego eterno, o sea, al fuego del cual no pueden salir, el fuego que los consumirá en cuerpo, espíritu y alma. Ahora el infierno y el lago de fuego no son eternos en cuanto a que existirá por toda la eternidad, sino que cuando el último deje de existir ahí, cuando sea quemado espíritu, alma y cuerpo del último, ahí terminará, porque ya no tiene más lugar para existir. No hay motivos para que siga existiendo el lago de fuego. Tiene un final, porque fue hecho por Dios para el diablo y sus ángeles y para todos aquellos que estarán en favor del diablo y estarán en contra de Dios y su programa. Ahora, es muy importante estar conscientes del tiempo en que estamos viviendo. Es muy importante saber que Cristo ha estado en su iglesia siempre. Él dijo, y yo estaré con vosotros todos los días, tanto los días literales de la semana y años literales, como también los días espirituales, que son las 7 edades de la iglesia gentil, representadas esas 7 edades en los 7 días de la semana. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él ha estado cumpliendo su promesa. Él ha estado en todos los días literales y también ha estado en todos los días espirituales, o sea, en todas las edades,
y ahora en el día postrero se encuentra en la edad de la piedra angular, representada esa edad en el día domingo, y se encuentra en el día postrero en la dispensación, en el séptimo milenio, en donde entra la dispensación del reino. Él está con su iglesia y en su iglesia en Espíritu Santo, como estuvo en las edades pasadas. Esa es la forma en que él dijo que él estaría en su iglesia hasta el fin del mundo. Es Jesucristo en Espíritu Santo. O sea, el mismo Espíritu Santo que estaba en Jesucristo desde el día de Pentecostés en adelante, regresó a la tierra y ha estado en su iglesia y ha ungido mensajeros, ha colocado dones ministeriales en su iglesia, tanto los ministerios de apóstol, profetas, evangelistas, pastores y maestros, como también los dones ministeriales de los mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil y de la edad de la piedra angular. Esos son dones ministeriales, porque subiendo a lo alto dio dones a los hombres. Son esos dones ministeriales que él ha colocado en su iglesia. Son mayores que los otros dones que pueden tener el resto de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, en el día postrero, así como él colocó un don ministerial de un ángel mensajero en cada edad del pasado, él en el día postrero y para el día postrero, él dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis capítulo 22 y verso 16. Y esa es la forma en que Jesucristo en Espíritu Santo en el día postrero se revela en y a su iglesia y le habla con esa gran voz de trompeta y le da a conocer todas las cosas que deben suceder pronto en el día postrero y en la dispensación del reino y en la edad de la piedra angular. Apocalipsis 22 y verso 6 también nos dice: y estas palabras son fieles y verdaderas. Esto es de la verdad lo que es dicho aquí. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Este ángel mensajero es el ángel mensajero de Apocalipsis capítulo 7 y verso 2, del cual dice también la escritura: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿Y cuál es el sello del Dios vivo? El Espíritu Santo. Este ángel mensajero viene con el Espíritu Santo, o sea que Cristo en el Espíritu Santo viene en él manifestado para llevar a cabo la obra del día postrero. Para el pueblo hebreo, este ángel mensajero estará llamando con el mensaje de la gran voz de trompeta, con el mensaje del evangelio del reino, estará llamando y juntando 144,000 hebreos
y los estará sellando en sus frentes con el sello del Dios vivo. Para 144,000 hebreos de recibir el Espíritu Santo, se requiere el ministerio de este ángel mensajero, y para el pueblo hebreo así recibir la revelación divina de Cristo y su nombre eterno y el nombre eterno del Padre Celestial. Como en Apocalipsis capítulo 14 y verso 1 lo han de obtener. Ahora aquí en Apocalipsis capítulo 14 verso 1 dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. ¿Cómo pudieron obtener esa bendición? Porque Jesucristo envió a su ángel mensajero con el sello del Dios vivo, para que, dice, y clamó a gran voz, Apocalipsis capítulo 7, este ángel que viene con el sello del Dios vivo, dice, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Y así sigue enumerando cada tribu, y 12,000 sellados de cada tribu. Estos 144,000 son exactamente y exclusivamente hebreos. Ahora, el ministerio que Dios envía en el día postrero con esta misión o comisión es el ministerio de su ángel mensajero, que viene con el Espíritu Santo en él, para el Espíritu Santo por medio de él llevar a cabo esta obra, porque no es una obra humana, sino la obra divina que Dios ha prometido realizar en el día postrero. Antes de ir al pueblo hebreo, él estará en medio de su iglesia gentil, estará el Espíritu Santo en medio de su iglesia gentil, ungiendo a un hombre, a un mensajero, a un profeta, el cual será usado por Cristo en Espíritu Santo en él, estará manifestándose, y estará Cristo revelando los grandes misterios que corresponden al día postrero, y estará así llamando y juntando a sus escogidos de los gentiles también, y estará preparándolos para ser transformados y raptados en el día postrero, que es esta la adopción de los hijos e hijas de Dios, de los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ahora, así como hemos visto al Espíritu Santo, a Jesucristo en el Espíritu Santo en su iglesia en las edades pasadas, en cada ángel mensajero enviado por Cristo en cada edad, así también los escogidos del día postrero estarán viendo a Jesucristo en el Espíritu Santo en su ángel mensajero, llevando a cabo la obra del día postrero, de la edad de la piedra angular y dispensación del reino, y así estarán viendo a Cristo en su obra final, en su obra de reclamo, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, para así restaurar a su iglesia a la vida eterna, también en lo literal, y así tener un cuerpo eterno y glorioso, cada hijo e hija de Dios, miembro del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Porque para el día postrero tenemos la promesa de una total restauración de la iglesia del Señor Jesucristo a todo lo que perdió Adán y Eva allá
en la caída. Adán perdió la vida eterna. Él podía continuar viviendo eternamente, pero por causa del pecado que entró allá, perdió el derecho a vivir eternamente en aquel cuerpo, y perdió también el derecho a la juventud eterna, perdió el derecho a la salud eterna, perdió el derecho a la felicidad eterna, perdió el derecho a todas esas bendiciones, a todas esas grandes cosas que Dios le había otorgado. Y él perdió el derecho al título de propiedad, a ese libro sellado con 7 sellos, el cual él no se comió, el cual tenía que él comerse, pero no se lo comió. Ese título de propiedad pasó de nuevo a la mano, a la diestra de Dios, y aparece en Apocalipsis capítulo 5 en la diestra de Dios. Pero para el día postrero ese libro, ese título, tiene que ser tomado por Cristo el Cordero, que también es el león de la tribu de Judá, y al terminar su obra como Cordero de Dios y como sumo sacerdote, él tiene que tomar ese libro, abrir esos sellos y traerlo nuevamente a la tierra, luego de hacer el reclamo en el cielo, traer ese libro a la tierra, ese título de propiedad, para que su iglesia se lo coma, la cual estará aquí en la tierra en el día postrero, bajo el ministerio del Espíritu Santo, en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Y lo que fue visto que hizo Juan el apóstol, el cual le pidió el libro abierto a Cristo al ángel fuerte, y él le dijo: toma, cómelo, amargará tu vientre, pero será dulce en tu boca. Y Juan lo hizo así. Eso es tipo y figura de lo que hará el ángel mensajero de Jesucristo y la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. Y al comerse ese título de propiedad, y ha comido todos los derechos que Adán y Eva perdieron en la caída. Y al comerse ese título, se han comido la palabra de Dios, la palabra de vida eterna, por lo cual tienen que ser restaurados todos esos derechos que se han comido y los tienen dentro, y tienen entonces que ser manifestados esos derechos en cuanto a su cumplimiento, porque ya se han comido ese título de propiedad. Es lo mismo que fue mostrado allá en el huerto del Edén, donde hubo un árbol de la vida, del cual tenían que comer Adán y Eva, pero comieron del árbol equivocado. Aquel árbol es un tipo y figura de Cristo, la palabra, el árbol de la vida, y el árbol de ciencia del bien y del mal es el diablo. Ahora encontramos que para el día postrero los hijos e hijas de Dios serán restaurados a la vida eterna, y luego tendrán un Edén, el glorioso reino milenial. Estaremos de nuevo en el huerto del Edén durante el glorioso reino milenial con Cristo, viviendo y reinando por 1000 años y luego por toda la eternidad. Ahora tenemos al Hijo del Hombre, Jesucristo, en Espíritu Santo, en su iglesia, en el día postrero.
llevando a cabo su obra final. La obra que nos colocará dentro de la eternidad con un cuerpo eterno. Se encuentra Jesucristo, el Hijo del Hombre, en su iglesia, preparándonos para nuestra transformación, dándonos la fe para ser transformados y raptados. La fe en el Hijo del Hombre, pues él dijo, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe? ¿Hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga? Fe, revelación en la venida del Hijo del Hombre en el día postrero. Ahora, Jesucristo, el Hijo del Hombre, en medio de su iglesia en el día postrero, nos da la fe, la revelación de la venida del Hijo del Hombre en el día postrero, de la venida del Hijo del Hombre, de la venida de Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos da la revelación para nuestra transformación y el rapto que Él ha prometido para su iglesia, para el día postrero, para ser transformados y raptados en el día postrero, en el séptimo milenio. Pues fue para el día postrero que Cristo dijo, y yo los resucitaré en el día postrero. Que las bendiciones de Jesucristo, el Hijo del Hombre, en medio de su iglesia en el día postrero, en el cual vivimos, en el día del Señor, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Que Él siempre nos esté hablando esas palabras de bendición de la primogenitura y se materialicen en cada uno de ustedes y en mí también. El Hijo del Hombre en medio de su iglesia en el día del Señor, o sea, en el día postrero. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, ya despidiéndome de ustedes, pero primero dándoles la palabra de Dios, la palabra de vida eterna, y diciéndole que perseveren hasta el fin, hasta que seamos todos transformados y raptados. Ninguno se aparte del camino divino. No importa que tenga problemas, no importa que en alguna ocasión falle a Cristo. Pedro le falló, pero se arrepintió con lágrimas y Dios tuvo misericordia de él. Siempre que cometan algún error, algún pecado, confiéselo a Jesucristo con arrepentimiento y Él tendrá misericordia de cada uno de ustedes, como también de mí y de mi familia. Nunca se aparten de Cristo por ningún problema. Nunca se aparten de Cristo porque cometan algún error o algún pecado, sino recuerden que la Escritura dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo, el Cordero de Dios. Así es que no hay motivo alguno para los miembros del cuerpo místico de Cristo apartarse de Jesucristo y perder la bendición tan grande que Él tiene para nosotros en este día postrero. Y el que esté firme, mire y no caiga. Mire bien y evite caer de la bendición de Dios. Evite meterse en problemas. Vivan vidas justas y santas delante del Señor. Vivan conforme a como el apóstol San Pablo y los 7 ángeles de la iglesia gentil y Jesucristo han enseñado
que cada hijo de Dios y miembro del cuerpo místico de Cristo debe vivir aquí en la tierra. Debe vivir en la vida nueva, no la vida del viejo hombre, sino del nuevo hombre. La vida celestial, la vida que estará reflejando que usted es del cielo y que el espíritu que ha recibido de parte de Cristo es un espíritu del cielo, un espíritu teofánico que Cristo le ha dado a usted para que lo guíe, lo guarde y siempre lo incline hacia el bien, hacia la palabra de Dios y sus ordenanzas divinas. Hacia el bien es que inclina a cada persona el Espíritu Santo que ella ha recibido. No se dejen inclinar hacia el mal. Cristo dijo, y también sus apóstoles, que vivamos vidas justas. San Pablo dijo, el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Así es que, sembrando siempre obras, acciones para vida eterna, viviendo de acuerdo a la palabra de Cristo. Y para que ustedes se estimulen a servir a Cristo y vivir en vidas justas, lean en Apocalipsis del capítulo 20 en adelante, lean esos 3 capítulos, el 20, el 21 y el 22. Y ustedes verán quiénes entrarán a la Nueva Jerusalén y quiénes no entrarán. Y así ustedes verán que tomarán fuerza, tomarán ánimo, entusiasmo para vivir de acuerdo a como debemos vivir en esta tierra. Siempre uno arrepintiéndose de toda falta y pecado que haya cometido. No es que una persona que haya pecado no puede entrar a la Nueva Jerusalén. Sí puede entrar. Sí se ha arrepentido y ha caminado en el camino de Dios. Pero si nunca se arrepiente, esa persona pierde el derecho a la vida eterna, pierde el derecho a entrar a la Nueva Jerusalén y reinar con Cristo 1000 años. Así es que adelante sirviendo a Cristo con amor divino, con todo vuestro corazón. Que la América Latina es bendecida del Señor, pues le ha tocado en el programa divino la parte del día postrero, la parte de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino, para la dispensación del reino ser abierta, para que entren todos los que han de vivir en el milenio, y aunque algunos mueran de los que han de entrar a la dispensación del reino, aunque algunos mueran en la gran tribulación, esto no es hablando de los escogidos, sino de las demás personas, tendrán la oportunidad después de salir bien en el juicio final. Bueno, no teníamos el tema, pero vean ustedes, surgió el tema, y el tema ha sido el Hijo del Hombre en medio de su iglesia en el día del Señor. Y hemos visto el significado, el contenido de ese tema. Yo lo veo en el día del Señor en medio de su iglesia. ¿Y ustedes?
entonces podemos recibir todas las bendiciones que Él tiene para su iglesia en el día del Señor. Que Jesucristo, el Hijo del Hombre, nos bendiga a todos, nos guarde y pronto transforme nuestro cuerpo. Con nosotros ya tenemos a Miguel por aquí cerca. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Dios les bendiga.